través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Francisca Baitía y Cristian Castro. Conversamos sobre educación en Academia Libre. Las políticas públicas deben apuntar a generar las condiciones, formación y apoyos necesarios para fortalecer la labor de sus profesionales, de modo que el deseo de permanecer dentro del sistema educativo reciba un fuerte impulso, respaldo y un verdadero soporte a su vocación de educar, plantea en entrevista con El Desconcierto la profesora de Lengua y Literatura de la Pontificia Universidad Católica y magíster en Estudios Sociales y Políticos de América Latina de la Universidad Alberto Hurtado, Carolina Girmans, quien además trabajó 9 años en la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, UNESCO, y otros 9 en la Organización de Estados Iberoamericanos. Entre otros aspectos, se le consulta en esta entrevista sobre la violencia y señala Carolina Girmans: la violencia puede ser entendida como una negación de necesidades humanas básicas, como son la supervivencia, el bienestar, el reconocimiento y la libertad. La violencia daña no únicamente el cuerpo, sino también la mente y el espíritu, como dice Galtung. Según este autor, hay 3 tipos de violencia: la violencia estructural, que afecta las condiciones de vida de las personas, en este caso la infancia y adolescencia, y que se relaciona con cuestiones como pobreza, falta de acceso a una vida sana y a cuidados, derechos y oportunidades. La violencia cultural, que refiere a estereotipos, prejuicios, discriminación que justifican la violencia directa y estructural. Y la violencia directa, que son los eventos que constatamos a diario en las relaciones entre las personas. Por ello, tenemos que los vínculos en la escuela son una dimensión clave de la convivencia. Siendo así, no es posible depositar todo el peso de las transformaciones en el sistema educativo. Se requiere un marco coherente de políticas públicas en todos los ámbitos que genere condiciones óptimas para el desarrollo de la infancia, la juventud y el bienestar de las familias. Asimismo, hay que avanzar en la articulación intersectorial para generar un marco protector de sus derechos, aprovechando la reciente entrada en vigencia de la Ley 21.430 sobre el sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Se le pregunta a la profesora: ¿a los vínculos entre los propios estudiantes, entre educadores y estudiantes, se suman los de la familia, de los niños y jóvenes, con la escuela y las personas que trabajan en ella? ¿Son todos estos vínculos relevantes a la hora de enfocar prioridades para una mejor convivencia escolar? Y contesta: todos los vínculos en la escuela son importantes, pero la literatura señala que el determinante es entre educador y estudiante. En un vínculo afectivo, ambas partes se influencian, siendo preponderante la figura del educador o educadora. Sin embargo, estos vínculos se insertan en una red de mutua afectación, donde todos quienes educan son corresponsables de una cultura de buen trato. En aquellas instituciones donde, por ejemplo, se subestima la capacidad de los estudiantes para dialogar, empatizar, llegar a acuerdos, y se cree que la única solución efectiva para no ser abusado es ser más agresivo y demostrar fuerza,
Esa es la cultura que termina primando. En aquellas instituciones donde la cultura organizacional oscila entre un trato vertical y autoritario o por el contrario permisivo, negligente, difícilmente se logra disminuir los niveles de violencia entre estudiantes. En este sentido, la cultura, política y prácticas de los centros educativos para abordar las agresiones entre estudiantes debe ser abordado desde las políticas públicas, formando, acompañando y apoyando a equipos directivos y profesionales. El problema de convivencia al que asistimos se explica por múltiples factores. Uno importante es el propio sistema, sobre el cual se señala un modelo educativo orientado a resultados, que propicia una cultura del control, punitiva, basada en instrumentos de evaluación estandarizada y rendición de cuentas. La investigación es consistente en este señalamiento. La carrera por cumplir con la cobertura curricular genera una separación entre el trabajo pedagógico y el formativo, propiciando la desatención de la persona y su desarrollo integral. La ausencia de tiempo de educadores y dificultad para vincularse significativamente con sus estudiantes ha sido reportada como una de las principales fuentes de frustración y vulnerabilidad del profesorado. Este modelo impacta naturalmente en el tipo de liderazgo. Los docentes acusan un vínculo generalmente jerárquico, de poca escucha, escasa participación y corresponsabilidad en la toma de decisiones, donde el trabajo es solitario, individualista, competitivo, carente de políticas de colaboración, apoyo mutuo, o donde educar obedece a un trabajo mecanizado y apático. En apoderados se advierte un vínculo de sobreprotección, temor y discriminación de quienes pudieran dañar a sus hijos, manifestando una cultura clientelar, actitudes violentas y desreguladas, especialmente con otros apoderados. ¿Qué ideas o acciones concretas se plantean en este sentido? Es la siguiente pregunta a la profesora Girmas. Hay muchas, contesta, pero las más evidentes dicen relación con la necesidad de resguardar tiempos y espacios concretos y sistemáticos, por una parte, para encontrarse, acoger, sintonizar, contener y acompañar al estudiantado, y al mismo tiempo para apoyarles formativamente en sus dificultades vinculares, partiendo por el conocimiento de sí mismos y el mutuo conocimiento. Se recomienda, por ejemplo, fortalecer políticas de participación estudiantil, entregando herramientas a docentes para formar a sus estudiantes de modo que estos mismos asuman responsabilidades como promotores de una buena convivencia, mediadores de conflictos y monitores de recreos entretenidos. Estas experiencias han resultado muy positivas en Chile y otros países. También se dice que los recreos son el tercer educador. Desde la política pública se debiese entregar orientaciones, definir tiempos básicos para recreo, que estos sean entretenidos, acompañados y protegidos. Esto implica estructuración física del espacio, además de provisión de elementos físicos, trepadoras, columpios, rampas, taca-taca, mesas de ping-pong, etc., y espacios diferenciados para actividades diversas. Los inspectores debiesen pasar a ser especialistas en juego, recreación y bienestar estudiantil. El bienestar y los buenos tratos también se ven afectados por la calidad de los espacios educativos en cuestiones tan fundamentales como los baños, salas, comedores, etc. Esta ha sido una demanda sistemática de los estudiantes y el profesorado que es urgente atender, subraya la académica. Muy conectado con este análisis, le dicen, planteabas en tu ponencia que el tercer gran desafío para la educación en Chile era un nuevo trato con el profesorado, profesionales y trabajadores de la educación.
Efectivamente, responde ella, este me parece un desafío clave. El profesorado y personal de la escuela lleva el pulso al estado emocional de nuestra población, dado que nuestros niños y jóvenes absorben y transmiten sin disimulo lo que están viviendo en sus familias y sus barrios. La dimensión afectivo-vincular constituye el núcleo del trabajo docente, despertando sentimientos en el profesorado y en aquellos a los que va dirigida su labor. No es de extrañar que el malestar de la sociedad lo resientan los educadores, profesorado, duplas psicosociales y equipos directivos y personal de la escuela, pero también sus espíritus se iluminan con toda la belleza de nuestros niños y jóvenes. Eso los anima a continuar entregando todo lo que saben y son. Los profesionales acusan la intensificación de su trabajo, disminución en los tiempos de descanso durante la jornada escolar, sobrecarga crónica de actividades y deterioro de la calidad de los servicios educativos, un aspecto que incrementa la intensificación y el malestar ha sido el número de alumnos que atienden. Por otra parte, los tiempos no alcanzan para apoyar a sus estudiantes y familias. Se estima que el profesorado entrega alrededor de un 15 o 20% de su tiempo familiar a las tareas que demanda la escuela y que un 40% del profesorado principiante abandona el sistema educativo antes del quinto año de ejercicio. La intensificación del trabajo educativo afecta a la salud de profesionales aquejados por estrés y burnout. Un informe reciente de la Universidad Diego Portales revela un aumento en un 353% de las licencias médicas de profesores en la región metropolitana entre 2021 y 2022. Este aumento es tremendo y además significa una sobrecarga para los que quedan, no existiendo personal de reemplazo ni revoluciones del sistema educativo para abordar esta situación. Y en lo inmediato le consultan cómo activar este desafío desde la política pública. Contesta Girmas, las políticas públicas deben apuntar a generar las condiciones, formación y apoyos necesarios para fortalecer la labor de sus profesionales, de modo que el deseo de continuar trabajando dentro del sistema educativo reciba un fuerte impulso, respaldo y un verdadero soporte a su vocación de educar. La mayor medida de cuidado para el profesorado es cumplir con las 40 horas no lectivas, es decir, la ley 20.903, que incluya los talleres de la jornada escolar completa, de modo que dentro de su jornada se resguarden los tiempos de planificación, preparación y revisión de evaluaciones, instancias de intercambio, coordinación y colaboración pedagógica y con profesionales de apoyo, atención de estudiantes y apoderados, así como también instancias para su formación. Asimismo, es urgente fortalecer y apoyar el rol de los profesores jefes encargados de convivencia y los profesionales psicosociales, estableciendo los tiempos básicos y la cantidad de profesionales necesarios para el desarrollo de sus funciones, propiciando oportunidades para su perfeccionamiento. ¿Y qué decir de los equipos directivos? Constituyen una pieza clave. El tipo de liderazgo que ejercen es fundamental para la mejora escolar y el óptimo clima organizacional. Sin duda, se requiere revisar la abrumadora carga administrativa que se les pide, asegurar su formación continua, mecanismos de selección por alta dirección pública e implementar un sistema de evaluación orientado a la mejora. Al hacerlo, estaremos ofreciendo condiciones fundamentales para el desarrollo del trabajo docente y personal de las comunidades educativas, cuidando el bienestar emocional del profesorado y trabajadores de la educación
estaremos cuidando a estudiantes, familias y clima laboral. Además, es importante dar seguimiento a la óptima distribución y buen uso del tiempo. Educadores y profesionales de las instituciones educativas necesitan poder responder con propiedad a algunos desafíos que implican a las familias de los estudiantes, y esto amerita políticas de trabajo intersectorial, principalmente con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, proporcionando formación para el trabajo con las familias, toda una batería de recursos, así como trabajo fluido, interconectado con las redes de trabajo territorial en estas materias. Es parte de la interesante conversación que mantuvo el desconcierto con la profesora de Lengua y Literatura de la Pontificia Universidad Católica Carolina Hirman. Consultada sobre el tema de la violencia en las escuelas, ella no duda en subrayar las condiciones de contexto que están agravando y explicando esa situación. La ausencia de infraestructura que convierta el recreo en ese tercer educador al que ella se refiere. La idea de que la escuela sea un espacio agradable y no la trampa de esta doble jornada escolar que suma más horas para las mismas asignaturas en lugar de plantear ramos que abran el horizonte de la formación y ocupación de los muchachos. Por otra parte, también se refiere Carolina Hirman a la compleja situación que viven en el mundo laboral los profesores hoy día en los establecimientos educacionales, puesto que en la práctica, señala, no se respetan las horas de descanso, no se respeta proporcionalmente el tiempo que por ley debiesen dedicar dentro de la jornada escolar a las tareas de carácter administrativo. Y finalmente, como muy bien dice Hirman, ese trabajo se lo llevan para la casa a los profesores y le quitan a su familia y a su descanso ese tiempo complementario que no debiese ser. Eso es explotación pura. Entonces, mientras algunos quieren en su discurso hacer la trampa de mostrar la violencia como una tendencia que se explica desde el individuo mismo, la profesora Carolina Hirman señala muy categóricamente y con datos, como hemos visto en esta entrevista, que la violencia no sale de debajo de la manga, que hay una situación de contexto horrorosa, sistemática, estructural e incluso fundada en la débil infraestructura de las escuelas y en la escasísima pauta de cumplimiento de la ley vigente en esta materia. Una interesante entrevista, un gran aporte de esta profesora de la Pontificia Universidad Católica. En Academia Libre, la música tiene historia, con Francisca Beitía. Franz Liszt, nacido en octubre de 1811 en el otrora Imperio Austriaco, fue un compositor, director de orquesta y excepcional virtuoso del piano, que ha inscrito su nombre en la historia como una de las figuras más influyentes en el desarrollo musical de su época, no solo a través de su propia obra, sino también como benefactor
de artistas de la talla de Richard Wagner, Louis-Hector Berlioz, Edvard Grieg y Alexander Borodin. Destaca por su participación en la Nueva Escuela Alemana, instancia cuya pretensión fue la de establecer las bases para la música germana del futuro, marcando un punto de inflexión respecto de la vieja escuela representada por Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel. Entre sus composiciones más representativas se encuentran sus poemas sinfónicos Hamlet, creado a mediados del siglo XIX, y Mazepa, del mismo periodo, la Sinfonía de la Divina Comedia de Dante, estrenada en 1857, y sus afamadas Rapsodias húngaras, de 1847, obras para piano inspiradas en la música folclórica y costumbres del país de lengua magiar. Escuchamos a continuación Rapsodia húngara número 2 de Franz Liszt, en la dirección de Herbert von Karajan.
escuchábamos Rapsodia húngara número 2 de Franz Liszt en la dirección de Herbert von Karajan. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? Hoy hablamos en Academia Libre, en esta sección dedicada a la ciencia, sobre salud. Y es que han identificado las neuronas que restauran la capacidad para caminar tras una parálisis. En los últimos años, varios pacientes con lesión medular crónica han podido caminar gracias a implantes eléctricos. Ahora, científicos suizos que lograron ese avance han localizado las neuronas que se activan y reorganizan con la estimulación eléctrica. Gregory Courtine, un reputado neurocientífico suizo de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, lleva años investigando cómo hacer que personas con la médula espinal dañada vuelvan a andar. Sus avances los demostró en ratas en el año 2012, con monos en el año 2016 y con humanos en el año 2018 y en 2022, cuando él y su equipo lograron que 3 pacientes con parálisis vuelvan a caminar con implantes eléctricos en la médula espinal. Ahora, en un nuevo estudio publicado en la revista Nature, el investigador y su grupo del centro NeuroRestore han identificado el tipo de neurona que se activa y remodela con la estimulación de la médula espinal, lo que permite que los pacientes puedan ponerse de pie, caminar y reconstruir sus músculos. En los trabajos de investigación previos, realizados en colaboración con la neurocirujana Jocelyn Bloch, lograron que 9 pacientes paralizados por una lesión de médula espinal pudieran volver a caminar con la ayuda de andadores y muletas, tras introducirles implantes de estimulación eléctrica. Estos voluntarios se sometieron a una estimulación eléctrica epidural selectiva de la zona que controla el movimiento de las piernas y pudieron recuperar parte de la función motora. En el nuevo estudio, el investigador señala que hemos demostrado no solo la eficacia de esta terapia en los 9 pacientes, sino también que la mejora de la función motora se mantenía una vez finalizado el proceso de neurorehabilitación y cuando se apagaba la estimulación eléctrica. Esto sugería que las fibras nerviosas utilizadas para caminar se habían reorganizado. Los autores pensaron que resultaba crucial comprender exactamente cómo se produce esta reorganización neuronal para desarrollar tratamientos más eficaces y mejorar la vida del mayor número posible de personas. De esta manera, para ahondar en la comprensión de este fenómeno, el equipo estudió primero los mecanismos subyacentes en ratones. Esto reveló una propiedad sorprendente en una familia de neuronas que expresan el gen VSX2, mientras que estas neuronas
no son necesarias para caminar en ratones sanos, eran esenciales para la recuperación de la función motora tras una lesión medular. Este descubrimiento fue la culminación de varias fases de investigación fundamental. Por primera vez, los científicos pudieron visualizar la actividad de la médula espinal en un paciente mientras caminaba. Esto condujo a un hallazgo inesperado. Durante el proceso de estimulación de la médula espinal, la actividad neuronal disminuyó durante la marcha. Los autores plantearon la hipótesis de que esto se debe a que la actividad neuronal se dirigía selectivamente a la recuperación de la función motora. Para probar la hipótesis, el equipo desarrolló una tecnología molecular avanzada. Hemos establecido la primera cartografía molecular en 3D de la médula espinal. Destaca el equipo. Nuestro modelo nos permitió observar el proceso de recuperación con mayor detalle a nivel neuronal, según especificaron. Gracias a este modelo de gran precisión, el equipo descubrió que la estimulación de la médula espinal activa las neuronas VSX2 y que estas neuronas adquieren una importancia creciente a medida que se desarrolla el proceso de reorganización. Stephanie Lacour, profesora adjunta, ayudó al equipo de los investigadores a validar sus hallazgos con los implantes epidurales desarrollados en su laboratorio. Lacour adoptó los dispositivos de estimulación eléctrica, añadiendo diodos emisores de luz que permitían al sistema no solo estimular la médula espinal, sino también desactivar las neuronas VSX2 por sí solas mediante un proceso optogenético. Cuando se utilizó el sistema en ratones con una lesión en la médula espinal, estos dejaron de caminar inmediatamente como resultado de la desactivación de las neuronas, pero no hubo ningún efecto en los ratones sanos. Esto implica que las neuronas en cuestión son necesarias y suficientes para que las terapias de estimulación de la médula espinal sean eficaces y conduzcan a la reorganización neuronal. Es, por lo tanto, esencial para los neurocientíficos poder comprender el papel específico que desempeña cada subpoblación neuronal en una actividad compleja como la marcha. El nuevo estudio, en el que 9 pacientes de ensayo clínico pudieron recuperar cierto grado de función motora gracias a nuestros implantes, nos da una valiosa visión del proceso de reorganización de las neuronas de la médula espinal, señala la investigadora. Por otra parte, Jordan Square, que se dedica a las terapias regenerativas del Centro Neuro Restore, añade: esto allana el camino hacia tratamientos más específicos para los pacientes paralizados. Ahora podemos aspirar a manipular estas neuronas para regenerar la médula espinal. Una noticia relativa a la investigación y aplicación de conocimientos en el área de la salud, y que abre una posibilidad cierta para mejores tratamientos en casos de parálisis, y que tiene todo el potencial de contribuir enormemente
a la población que padece algún tipo de discapacidad por esta causa. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Vamos a la música con Francisca Beitía. A continuación, escucharemos Estalla, el primer single del grupo La Ramona Soy. Hace tiempo que quería escribir una canción de esas que nos suenan en el televisor, reírnos sin tener que fingir. Hace tiempo que quería escribir una canción, bailando allá en el Tíbet, corriendo en Concepción, riendo sin ganas de dormir. Esa gente que le pone de frente. ¡Bum, bum! ¡Estalla, estalla! Estallan los latidos de mi corazón. ¡Bum, bum! ¡Estalla, estalla! Estallan los latidos de mi corazón. Hace tiempo que quería escribir una canción que hable de la muerte, que hable sin dolor, de buitres que rondan al dormir. Queremos ver a esa gente que le pone de frente. ¡Bum, bum! ¡Estalla, estalla! Estallan los latidos de mi corazón. ¡Bum, bum! ¡Estalla, estalla! Estallan los latidos de mi corazón. Vuela, vuela, Ramona, aquí vienen los momentos. Aprende la querencia para que den el resto. ¡Estalla! Escuchábamos Estalla, el primer single del grupo La Ramona Soy. Conversamos en este bloque sobre arte y cultura en Academia Libre. Hay una investigación muy interesante que acaba de revelar que las personas en Chile quieren leer más, pero que muchas veces no lo hacen por falta de tiempo. Esto es lo que informa el libro digital Leer en Chile 2022, estudio de hábitos y percepciones lectoras, cuyo objetivo es aportar a las investigaciones que se hagan sobre el tema y que compila los resultados de una encuesta realizada por Ipsos Chile y Fundación La Fuente con el apoyo de Sura. Asimismo, recoge el punto de vista de diversos autores con vasta experiencia en el ecosistema lector y la industria editorial. Entre ellos destaca la participación de Christian Anbanter como académico e investigador en temas de lectura digital, Francisca Jiménez como editora y expresidenta de una agrupación gremial de editores en Chile, y Pedro Maino como exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, entre otros autores.
Entre los resultados que más destacan está que el 50% de los encuestados declara leer algún material de lectura por al menos 15 minutos todos o casi todos los días. Es más, un 83% de los chilenos dice que le gustaría leer más de lo que lee actualmente, pero el 53% declara que la falta de tiempo es la principal razón por la que no lee con mayor frecuencia. Respecto de la importancia de este documento, Jorge López, Country Manager de Ipsos Chile, aseguró que al evidenciar la gran magnitud de la data levantada y su enorme relevancia, se decidió desarrollar una publicación más elaborada que incorporara la lectura e interpretación de los datos por profesionales expertos en el fomento lector y la industria editorial en Chile, además de la investigación de mercado. El presidente ejecutivo de Sura, Gustavo Espósito, se refirió a la importancia de contribuir al desarrollo de este tipo de estudios, pues nos ayudan a entender cómo se da la lectura en nuestro país y desde ahí también se contribuye al desarrollo de instancias que fomenten el acceso a la cultura y la lectura, que son tan vitales en la construcción del tejido social. Para Verónica Abud, fundadora de Fundación La Fuente, este estudio viene a apoyar el debate sobre políticas públicas en torno a la cultura y la educación. Cuando el efecto de la pandemia se siente aún en salas de clases, bibliotecas y espacios culturales, es necesario contar con herramientas que colaboren en el diseño de medidas remediales de mediano y largo plazo, que posicionen la lectura y la escritura como los ejes fundamentales del desarrollo humano, sostiene. De acuerdo a los resultados entregados por el estudio, el lugar más frecuentado por las personas para la compra de libros son las librerías, con un 52% que lo hace siempre o casi siempre. Un 35% prefiere comprar libros por internet y un 31% en ferias del libro. Un dato a tener en cuenta. A pesar de esta preferencia por comprar textos, según la encuesta de hábitos y percepciones, la gran mayoría piensa que los libros son demasiado caros y que compraría más si fuesen más baratos. Según Pedro Maino, las personas piensan que existe un impuesto especial al libro, como el que tiene el tabaco, y no saben que este es solo el cobro del 19% del IVA. En la encuesta, el 73% dijo no saber con qué tipo de tributo se graban los libros. Al comentar sobre si la reducción o eliminación del IVA a los libros promovería la lectura del país, Maino responde que sí, que dinamizaría la industria y permitiría a las editoriales alcanzar precios más competitivos y a las librerías incrementar sus ventas. Son datos absolutamente relevantes a tener en cuenta. Saludamos en Academia Libre la participación en este volumen de Christian Anbanter, cuya investigación permitió hace unos años precisamente denunciar que el Estado de Chile no tenía criterios establecidos para la definición de compras públicas de libros, es decir, de aquellos ejemplares que van a parar a la red de bibliotecas públicas del país. Y ahora lo que tenemos es un documento que, en conjunto con la Fundación La Fuente, plantea que el 83% de los chilenos quiere leer más de lo que lee actualmente.
Esa cifra es clave. El 83%, más de 4/5 partes de los consultados manifiestan esa voluntad. Y de ellos, el 53% observa que la falta de tiempo juega en su contra. Por ejemplo, qué interesante sería poner fin a la doble jornada escolar para que esos 3,5 millones de escolares que son potenciales lectores no llegaran en invierno arrastrando a oscuras una mochila de regreso a su casa y odiando los libros y los textos de lectura obligatoria, sino que más bien encontraran en la disposición de tiempo libre un incentivo para zambullirse en aquellas obras que efectivamente les interesan. El tema tiempo aquí es fundamental, pero además este estudio apunta al rol que juega el costo del libro, porque en la encuesta el 73% de los consultados dijo no saber qué tipo de tributo grava actualmente al libro. Si fueran más baratos, la gente dice estaría dispuesta a comprar más de lo que compran. ¿Y dónde los compran? El 52% en librerías, el 35% por internet y el 31% en ferias del libro. Datos para tener en cuenta con miras a un diseño serio de política pública del libro y la lectura. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los micrófonos, Francisca Beitía, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.